tercer bloque de Descontracturados después de la entrevista a Silvia Ferreira, que estuvimos hablando sobre basura cero, incineración de basura en general. Y ahora llegó el momento de pegar un volantazo, girar a la vuelta de la esquina y virar el cartel de Hollywood. ¿Qué tal, Tori? Hoy hay claqueta de nuevo. ¿Qué tal? Abrimos la claqueta del día de la fecha. Vamos a hablar un poquito de cine, esta sección. Esta claqueta me gusta, por eso no fui a sacar el agua para el té, ¿viste? Sí, se te va a hervir el agua, se va a prender fuego. Ahí fue Diego. Se va a prender fuego la basura, en el fondo. Vamos a hablar de esta tarde de Orson Welles, un director, un actor, guionista, director y productor de cine estadounidense, muy famoso por aquella transmisión radial en la CBS, en los años 30, fines de los años 30, hace 80 años. Mal, una hace bocha 80 años, ya, el 30 de octubre de 1938 fue, así que se van a cumplir 80 años este mismo. Vamos a hablar un poco de Orson Welles, que nació en Kenosha, Wisconsin. Me gusta la palabra Wisconsin. Si viviera en Estados Unidos me iría a vivir a Wisconsin, porque suena muy bien. No sé, Massachusetts y Mississippi son lugares que suenan bonitos. Mississippi. Yo soy Idaho. Soy de Idaho. Idaho es mi favorito. Sí, Idaho también. Oklahoma. Nació el 6 de mayo de 1915. Mañana sería el aniversario. Mirá. El aniversario 103 del nacimiento de Orson Welles. Casualmente. Por su cumpleaños hiciste la No, se dio la coincidencia. Ayer cuando estaba buscando la información de este señor, me encontré que ayer cumplía mañana. Así es. Era el segundo hijo de Beatrice Ives, una pianista y sufragista que había cumplido una condena. Era una persona que estaba, una activista política. ¿Condena por? Porque era por opiniones políticas fuertemente radicales en la lucha para que puedan votar las mujeres. Mira. Así que era activista y por eso estuvo presa un tiempo por esas cuestiones. Su padre, Richard Welles, era el dueño de una cadena de fábricas de camionetas, un inventor aficionado también, que provenía de una familia rica de Virginia. Claro. Del tecito. Igual sí, 5 minutos. Claro, sí. Igual se ve que sacó un poquito de inclinación a la madre más que al padre, creo. Sí, obviamente, sí, claramente. Recibió una educación poco convencional de parte de sus padres. Lo trataron a él como un prodigio ya desde que nació y dirigieron su talento hacia el tema de las artes, hacia todas las formas de artes. Desde muy pequeño empezó a tocar música como su madre y se interesó mucho también en la pintura. ¿Decía que tocaba ahí en tu investigación? Creo que tocaba piano, me parece. Piano, mira, sí, me parece que sí. Pues la madre era pianista, así que supongo que tocaba el piano. Sí. ¿Qué tiene que ver? No, sí, para mí lo tenía más a mano, Claro. Seguro. Su hermano mayor, él era el hermano menor, su hermano mayor no tuvo tanta suerte. Él era el prodigio Orson, el pequeño Orson era el prodigio. El hermano mayor no le fue tan bien porque... Fue a trabajar con el padre. No, fue... Panadero. Le ingresaron en Cerrajero. Le ingresaron en una institución psiquiátrica. Parece que tenía problemitas, pobre. El hermano mayor de Orson Welles. En 1917, había que elegir uno de los dos. Sí, había que elegir uno y al otro había que sacárselo de encima. Sí, era el Hugo de la familia. Qué trucazo. En 1919, cuando él tenía 4 años, sus padres se separan y Orson se va a vivir con su madre a Chicago, donde comienza a introducirse en los círculos artísticos y de intelectuales. O sea, se rodeaba de gente del arte. Me gusta el arte. Sí. El 10 de mayo de 1924, su madre muere cuando él tenía 9 años. Repentinamente a causa de una ictericia, que es una patología generada por un trastorno hepático, es una especie de hepatitis o algo así, pero es diferente. Mirá qué loco. A los 43 años, muy joven. Tras esta pérdida, Orson vuelve a vivir con su padre a Chicago y abandona para siempre su carrera musical. No hizo nunca más música, no se metió nunca Murió más con la madre, eso. Así es. Un viejo amigo de la familia, el doctor Maurice Bernstein, que era un amigo de la familia, que parece que le armó el bochín a la madre alguna vez. Y sí, ya que estás ahí. Estaba ahí. Ey. No quiso que Orson pierda el interés por el arte y le regaló una linterna mágica, un cuadro de pintura y un teatro de marionetas. Y un hermano sin problemas. No, y un teatro de marionetas. A los 10 años él estaba en la escuela, en la primaria de Madison, en Wisconsin. Hizo varias presentaciones teatrales, dirigió y protagonizó su primera obra, a los 10 años en la escuela, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un clásico de la literatura de Robert Stevenson, sueco, si no me equivoco. Pará, ¿lo hizo con nenes o lo hizo con marionetas? Me muero. No, con otros Mirá niños. vos, Él la produjo, él actuó, la dirigió todo. Mirá vos. Así que no sé si habrá sido los dos personajes, supongo que esa será. Digo, loquito. Tal Agarró vez. la locura del hermano. El hermano. Ahora soy yo, y ahora soy mi hermano. Soy Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En esos años. Estados Australia. Estados Australia. Una cosa así. En esos años se la pasó viajando bastante con su padre, una familia adinerada. Estuvo en España, estuvo en Marruecos, intentó hacer teatro en Londres, en Broadway, pero no le fue tan ¿Esto bien. ya de grande o sí? No, en esos años cuando era chico, Seguía entre bajo los la 10 y los tutela 15 de años, Bernstein. estaba con el padre, sí, y era como
medio que lo apadrinó, era como el pupilo también de Bernstein. Ingresa a la secundaria, la Todd School de Illinois, una escuela de vanguardia que estaba dirigida por un profesor que se llamaba Roger Hill, que Orson Welles en varias ocasiones lo citó como su mentor y como que la persona que le dio muchísimas ideas artísticas, que lo incentivó todo el tiempo, ideas artísticas y literarias en las que fundamentó su obra futura. Ajá. Así que fue como su gran mentor también este profesor Roger Hill. Cuando tenía 15 años, muere su padre y ahí se convierte en esta especie de pupilo del Dr. Bernstein, que fue el que lo apadrinó. En 1931, cuando tenía 16 años, vivió un tiempo en Irlanda, hizo teatro en Dublín. Mira. Un año después vuelve a Nueva York, donde finalmente logra debutar en Broadway. Llega a Broadway y debuta con una obra de Romeo y Julieta. Él era muy fanático de Shakespeare, leía Shakespeare todo el tiempo, era fanático de este autor, así que pudo debutar en Broadway con el clásico de William Shakespeare. ¿Actuando? Actuando, sí, a los 16 años. Junto a varios colegas y amigos del teatro, funda la Mercury Theatre, que fue una productora teatral con la que le fue bastante bien. Y cuando tenía 23 años, en 1938, ya había ganado cierta popularidad porque él iba a las radios y dramatizaba, hacía radioteatro en las radios. Por ejemplo, Los Miserables la hizo por el radio, era muy popular. Y en julio de ese año, la Columbia Broadcasting System, la CBS, le ofrece realizar un programa semanal en esa cadena, dramatizando diferentes obras. Howard Koch era un guionista muy conocido en esa época que años más tarde escribió el guión de Casablancas, un clásico del cine. Le adaptó obras como Drácula, El Conde de Montecristo, y Orson Welles las interpretaba en la Hasta ahí radio. todas clásicas. Sí. Hasta que el 30 de octubre Y ahí viene lo bueno, señor. de 1938, con el guión y la interpretación, en guión de Koch e interpretación de Welles, a las 8 p.m. hora del este, Sí. fue la emisión de La Guerra de los Mundos. Esta fue la primera que transmitió así de autoría propia, porque todos fueron clásicos. No es de tuvo autoría ya. propia la... Tampoco, No, tenés no, razón, no. porque él solo hizo la dramatización radial nada más. Claro, es verdad. la introducción del programa explicaba, cuando empieza el programa, que se trataba de una dramatización de una obra literaria de Herbert George Wells. También llamaba Wells, el autor, el Justo. novelista, que había escrito años antes esta novela de La Guerra de los Mundos. En el minuto 40 aproximadamente aparece el segundo mensaje aclaratorio de que, gente, esto es una, Por las dudas. es una obra, Sí, es un estamos- chiste. es un chiste, no es posta esto. Orson Welles interpretaba al profesor Pearson, que era un científico que explicaba todo lo que estaba ocurriendo, mientras también participaba un actor que imitaba a un periodista muy conocido de esa época que se llamaba Carl Phillips. Claro. Eran Capaz var- que eso le dio más credibilidad. encima, Claro, ¿eh? sí. Y además la cantidad de detalles que contaba Orson Welles de lo Sí. que estaba sucediendo, una claridad y un manejo de la radio tenía que era increíble. O sea, la cantidad de detalles que tiraba te la hacía creer posta. La emisión empezó con: señoras y señores, les presentamos el último boletín del Intercontinental Radio News. Desde Toronto, el profesor Morse de la Universidad de McGill informa que ha observado un total de 3 explosiones en el planeta Marte en las últimas 2 horas. Sí. Como que eran unos meteoritos que iban a caer a la Tierra y eran unas naves espaciales que llegaban a la Tierra y salían cosas de ahí, Cosillas. hacían cosas. Pasaban música clásica, y le interrumpían cada tanto, se cortaba la música de golpe para informar de esta Claro. ficticia invasión marciana. Una de las intervenciones de este falso periodista, Carl Phillips, de este actor que lo imitaba, en un momento cortan el tema y él interrumpe y dice: señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado. Espera un minuto, alguien está avanzando desde el fondo del hoyo, alguien o algo. Puedo ver desde ese hoyo negro dos discos luminosos. ¿Son ojos? Pueden ser que sea una cara, puede que sea, y se cortaba la emisión de golpe, se escuchaban ¿Y volvía gritos, la música? se escuchaba el ruido, Ah, no. volvía la música, volvía un locutor desde una base, desde la central de la radio, que informaba: está pasando algo, bueno, pronto nos volvemos a comunicar si podemos, se ha perdido el contacto, ese tipo de cosas. Ah, re loco. Si yo lo estuve escuchando. ¿Vos lo escuchás así de Estuve escuchando- arrancado? Estuve escuchando fragmentos, pues está en YouTube, están varios videos, está subtitulado incluso, y te da cosa, te pone un poco la piel de gallina por momentos. Si bien pasó hace muchos años, hoy es imposible que eso alguien se lo crea, pero fue fascinante. El programa duró casi 59 minutos, una hora. Los primeros 40 correspondieron a este falso noticiario de lo que estaba pasando, que terminaba con el locutor en la azotea de la radio,
falleciendo a causa de los gases que tiraban estos extraterrestres. Pero es genial porque, como lo cuenta, se escuchan gritos, se escucha la policía. Dicen, se están quemando, se están incinerando las personas, son cenizas, son irreconocibles. Es increíble la cantidad de detalles con la que narran esta historia. Y termina, bueno, con la narración en tercera persona del profesor Pearson, que era el personaje que hacía Orson Welles, que describía también la muerte de los invasores, finalmente. Así que tiene un final más o menos feliz, Ponele que moría mucha hubo gente, bajas, pero se ganó había la bajas guerra. humanas y había bajas marcianas. Se calcula que cerca de 12 millones de personas escucharon esta transmisión. Una locura, un pico Sí. de rating increíble. Como ahora nosotros. Como ahora nosotros en este momento. Generó muchísimo pánico. Muchas personas abandonaron sus casas, se colapsaron las rutas, las carreteras, las estaciones de servicio, las comisarías se llenaron de gente. ¿A dónde van? ¿A dónde ¿A van? dónde ¿A van? dónde van? Sí. Sí, Vienen mal. los extraterrestres. ¿A dónde vas ¿A dónde a ir? van? ¿Qué haces? Al pedo. Sí, sí. Yo me prendo la Play y me pongo a jugar hasta que venga, me toque la puerta. Y lo Hola, invito a soy el jugar. extraterrestre. Te digo, te desafío un Bueno, partido. por la salvación del planeta. Si yo te gano, se van. Se van, sí. El partido con más presión de la historia. Empezaron a sonar los teléfonos de emergencias durante varias horas, recibiendo mensajes de gente que decía, che, vi a los marcianos. Hermoso chamullero. No, pero gente capaz que se paranoiqueó de tal manera que se la decía, Capaz "No, que vio una persona muy vio una alta". lucecita pasar, un boludo con un láser, ¿viste? Claro. Está Vi ahí, los ahí marcianos. está. Al otro día, bueno, muchas personas parece que se suicidaron. Esto no sé si está comprobado, pero generó mucho pánico y alguno que otro calculo que Se tiró. se tiró, Se saltó tiró. y dejó una cartita. Mal. Al otro día hubo muchísimas protestas, exigían responsabilidades, queremos la cabeza de Orson Welles, queremos una explicación Sí. porque no puede haber pasado esto. Orson Welles pidió perdón. No tenía que pedir dijo perdón que fue porque una- dijo que fue algo Fue ficticio una- dos sí, veces. dijo que fue o ficticio sea, dos veces, pidió perdón por la broma que hizo, dijo, fue una cosa un cuento para Halloween, porque esto fue el 30 de punto. octubre. Era radioteatro. Listo. Esto inmediatamente lo lanza a la fama y más que nada demostró el poder que tienen los medios de comunicación en las masas y es materia de estudio en cualquier escuela de periodismo de comunicación. En la escuela de la Chicago. historia, no, en todos todo el lados. mundo es material para estudiar esta historia de la guerra de los mundos de Orson Welles. Luego de este éxito, la RKO, la Radio Kate Orpheum, una de las compañías de cine de la época dorada de Hollywood, lo contrata a Orson Welles y le dan la total libertad. Le dice, vos hacés lo que quieras, escribí, producí, dirigí lo que quieras, tenés total libertad para hacer esto. Excelente. Para dirigir 2 películas, lo contratan. Él no tenía experiencia en el cine, era prácticamente nula. Él escribía guiones y hacía teatro, él era más hombre de teatro. Así que comenzó a interiorizarse en la técnica, en el lenguaje del cine, porque quería hacer algo, no quería joder, quería hacer algo posta y bien hecho. Estudia bastante este tema. Además quería sumar su estilo propio y lo hace, y lo que hace es sumar el uso del documental dentro de una historia, que fue innovador totalmente para esa época en el cine. O sea, ¿Y qué nació? a los 24 años, él tenía 24 años, Sí. junto al Todo esto guionista... hizo en solo 24 Es años. increíble. Sí. Impresionante. Junto al guionista Herman Mankiewicz, El manco. el Manco, El manco. el Manco, escribe una historia basada en un personaje llamado William Randolph Hearst, que era un magnate de la prensa, propietario de importantes medios de comunicación, de diarios, uno de los más poderosos personajes de la época de la escena política y empresarial del país. Hearst. Una especie de Hearst. De las baterías. ¿Así? Puede ser. No sé, no tenía diarios. A ver. Es un magnate una especie de Donald Trump de la época, De la ponele. época, Un sí. magnate con... Empresario con guita. Un empresario con Guita, influencia poder, política, influencia. además. Así es. Y Poder, medios poder. de comunicación, nada menos. A Hertz no le gustaba nada esta idea de que estén haciendo una película en base a su personaje. Ah, no fue con autorización. Fue, elijamos el personaje y ya. Claro, basada en... Ah, claro. no, tenés que pedir Sí, permiso sí, sí. o tenés que avisar. No tenés que avisar, al lado, puto. Y mucho menos le gustaba que Orson Welles sea el protagonista. Pues parece que no le caía bien a Welles, a Hertz. Intentó prohibirla varias veces, pero finalmente en 1941 se estrenó Citizen Kane, el ciudadano Kane, Película. que es una de las obras maestras del cine de Orson Welles. Tuvo un gran éxito por parte de la crítica, no de taquilla, no le fue muy bien en taquilla. Debido a la cantidad de trabas que tuvo en la distribución
todas promovidas por Hertz. O sea, él te bloqueaba Aparte, todo, que no quería que se distribuya la Aparte película. seguramente con el bloqueo del tipo más, que si bien su prestigio subió, pero un montón de gente no lo quería, estaba como muy te amo, te odio. Sí, Mal. así que le fue muy bien en la crítica, pero bueno, no vendió tantas entradas. En 1942 se estrena su segunda película, Los Magníficos Amberson, o El Cuarto Mandamiento se llamó en los países hispanohablantes. El montaje final de esta película a cargo de Wells fue alterado muchísimas veces por la productora, al punto de que a Wells dijo que le habían arruinado la obra. No le va muy bien en taquilla con esta película tampoco, y rompe el contrato con la RKO. Se fue toda la productora. mierda. Sí, así es, se va. En 1947 se va a trabajar con Columbia Pictures, gran productor muy importante del cine. Estrena una película que se llama La Dama de Shanghái, también muy conocida, un clásico de Orson Welles, que él la protagoniza y su mujer, también la mujer de la protagonista, mujer de esta película, era su mujer, Rita Hayworth, que fue una actriz, una diva de la película del cine de los años 40. Sí, sí. Incluso hasta la novela ¿Cómo es? Rita Hayworth, con quien tuvo una hija. Orson Welles estuvo casado durante 5 años. Incluso Rita Hayworth es el nombre. Está Rita Hayworth y la redención de Shawshank, que es una novela de Stephen King en la que se hizo la película Sueños de Libertad. No sé si lo ubican. Sí, Bueno, sí, todo. Sí, No sé si la viste la es así. película. Sueños No, de la libertad, película sí. no la vi. Ah, Pero yo sí vi. la vi. ¿Viste la Una película? que vi una ¿Viste vez. que tienen un póster? Sí. Que él pide un póster de Rita Hayworth. Ah, es esa. Bueno, esa es Rita Hayworth, está basada en la Ni en novela. pedo me iba a acordar que Bueno, era fue esa. la Igual mujer estoy de. mirando fotos y Fue una señora. una diva del cine de los años 40, fue la mujer de Orson Welles y protagonista de La Dama de Shanghái. En los años 50, a muchos artistas de Estados Unidos los acusaban de comunistas. Había una persecución por esto. Orson Welles no quedó al margen de estas acusaciones. Fue uno de estos acusados y se tuvo que exiliar a Europa. Y se fue a... Se fue a vivir a Inglaterra, donde él retoma este amor que tenía por la obra y su afición por la obra de William Shakespeare, de quien decía que era el báculo de la vida. O sea, era muy importante Shakespeare para Orson Welles. Hizo 3 adaptaciones muy subjetivas, una mirada muy propia, muy personal del mundo de Shakespeare. Estrenó Macbeth en 1948, Otelo en 1952, película que le valió la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y años más tarde hizo Campanadas a Medianoche. Son todas consideradas como obras maestras de fanático Orson Welles. En 1958, la película Touch of Evil, Sed del Mal, significa el regreso de Orson Welles a la producción en Estados Unidos. Un thriller convencido por Charlton Heston, quien fue quien lo convenció a Welles de que vuelve y convenció a las productoras de que le den trabajo en Estados Unidos. Heston es el protagonista de la película Ben-Hur, por ejemplo. Ben-Hur. Es el coronel Taylor del Planeta de los Simios, al que Sí. parodia a Sí, Troy sí, McClure Dr. en Seuss, Dr. Dr. Seuss. Seuss. Sí, es Dr. ese, Seuss, Dr. Seuss. un actor muy importante de la época. La protagonista mujer era Janet Leigh, Marion Crane en Psicosis de Hitchcock. Y Orson Welles hacía a un policía obeso con una ética bastante cuestionable. Es un thriller policial la película. Él hacía de un policía obeso, Orson Welles. Y ahí volvió. El jefe Gorgory. El jefe Gorgory. Una cosa así. Abre con un plano secuencia esta película de 3 minutos y medio. Está increíblemente filmado ese plano. Está en YouTube, búsquenlo, está muy bueno. Que tardaron 2 semanas en rodarlo. El plano secuencia, todo muy bien coordinado, los actores con los extras, el auto, las cámaras, cómo se mueven. Para la época fue revolucionario. Y es una toma de culto de la historia del cine, este plano secuencia de 3 minutos. La última etapa de Orson Welles lo tuvo como protagonista o y como narrador también de muchas películas. Él prestaba su voz, tenía una voz muy, muy importante, hombre de radio, Sí. así que lo convocaban para eso. Protagonizó muchas películas, dirigió algunas otras. Él tenía un carácter muy, muy independiente, era muy enfermo de los detalles, muy, muy perfeccionista. Sí. Era bastante rompehuevos con eso. Y como los artistas son, ¿viste? Sí, Son somos así, somos así. Somos así. Somos así. Oh. Muchos proyectos quedaron inconclusos, quedaron en stand-by, ahí congelados por esta cosa de la búsqueda de la perfección por parte de Orson Welles, por falta de presupuesto también. Algunas estrenaron post-mortem, incluso creo que hay una película que estaba por estrenarse ahora, hace un par de años, no sé si se estrenó, está ahí. Hay una película que quedó ahí medio colgando de Orson Welles que se está por estrenar ahora, no sé si ya salió incluso, que la retomaron y la volvieron a producir. En total dirigió 14 películas. 14. Él como director protagonizó un montón.
Fue narrador también en muchas otras. Fue más actor que director y guionista. Sí, en cantidad, sí. Claro. Siempre tuvo un ritmo de trabajo muy elevado, muy activo. No paraba un minuto. Esto sumado a los problemas financieros que le fueron cayendo, a la larga le trajo problemas de salud. El 10 de octubre de 1985, tenía 70 años, estaba frente a su máquina de escribir cuando su corazón dijo basta y murió en Los Ángeles a los 70 años. Fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas en un pozo de agua. Él era muy amigo de un torero español llamado Antonio Ordóñez, que vivía en Andalucía, ¿Y? con quien quiso filmar algo de Don Quijote de la Mancha, que también fue un proyecto inconcluso que después salió a la luz. Y bueno, sus cenizas fueron esparcidas en este pozo de agua cubierto por flores en la finca de su ¿Vivió amigo. él eso antes? Sí, él era el Dios, deseo. ¿Era muy amigo o le gustaba mucho la finca? Una de dos. Las dos cosas, era Un muy poco amigo de esto, un del poco de torero ahí en Torero. Andalucía, que fue la ciudad que según los seres más cercanos de Orson Welles, fue el lugar donde más feliz se sintió en toda su vida, en Andalucía. Así que ahí están las cenizas. ¿Y ahora viene lo bueno, Tori? Ahora viene lo bueno, que no fue bueno, ¿viste? No, pero lo más bueno. Lo más bueno. La La frutilla del postre. película se llama The Other Side of the Wind, Esa El misma. otro lado del viento, y es una película de Netflix y tuvo conflictos porque la hija de Orson Welles pidió que la puedan estrenar en los cines para que pueda competir en los festivales, Ah, mira. y Netflix no se lo permitió. Y la estrenó Netflix al final, Netflix. porque la busqué pero no la encontré. ¿Sabes qué? No, Dueño de las parece que no. baterías. Del magnate. Del Pará, magnate. boludo. Distribuida por Netflix, dice. Sí, pero la busqué pero no estaba. Por eso no traje bien el dato. Dirigida bien por preciso. Orson Welles. Sí, es una película en blanco y negro que bueno, la Sí. tomaron y la pudieron terminar. Filmada entre el 70 y el 76. Así es, uno de los proyectos que se iban a estrenar post-mortem. Y así bueno, que el legado siempre estuvo. Estoy leyendo, está todo en inglés, pero bueno, más o menos de eso dice. Que Sí, hubo, sí, sí. que hubo líos. Sí, y con bueno. la hija que fue con la hija que tuvo con. Entre con Irán Rita y Hayworth. Estados Unidos se fue Rebeca, filmada. creo que se llamaba. Tiqui, tiqui, tiqui. Rebeta Heine. Sí, vamos con Taca, curiosidades. Sí, rápido. la frutilla del frutilla postre, del la postre. oblea del helado. Decíamos que El chocolate del submarino. hacía obras de teatro de Shakespeare, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en la escuela a los 10 años. Sí. Bueno, su primera aparición en el escenario fue tiempo antes, cuando tenía 3 años. A los 3 años se sube a un escenario por primera vez, enfrente a un público, haciendo una representación de Sansón y Dalila en la ópera de Chicago. ¿Y qué hacía el de Sansón? Del que le cortaba el pelo, no sé. Para el dato. Que le De cortaba. piedra, de piedra para la resortera. De piedra para el recorrido. Tenía 3 años el pequeño Orson. De David. De David, sí. Le gustaba Perdón, de mucho. David, sí. Le gustaba el arte a Orson Welles. Era mago. Era mago él también. No era no solamente la magia que Mago hacía en el cine. aficionado. Era un mago aficionado, pero bastante profesional porque pertenecía a la Hermandad Internacional de Magos y a la Sociedad de Magos Americanos. Toma mate. Tomá Pará, mate. viejo, Para está vos, Gryffindor. Sí, en la Cámara de Magos, en el Consejo, en el Mister. Era el director de los magos. El director de los magos de Estados Unidos. Su truco favorito era el de cortar a una chica por la mitad. ¿viste? Ajá, Que la partir ponen una acá. chica en dos, esa Sí. historia en mi barrio. Y Rita Hayworth, con quien estuvo casado y tuvo una hija, Y la partió al medio. era su asistente, así que la Literal. partió al medio bastante seguido. A Rita. También trató de dominar la técnica de la lectura de la fortuna. Bastante loquito. Pero era prodigio. Dios, el niño prodigio. Primero un loquito. Si te sale bien, no sos un No, loquito. no, loquito. No, obvio. Pero al parecer se volvió pero tan bueno en esta técnica que le empezó a tener un poco de miedo, así que dejó de hacerlo porque él temía poder predecir posta al futuro. Mirá vos. Sí, dejó de leer la Como yo, que soy. No es que soy vago, tengo miedo a que me salga todo muy bien, ¿viste? Por eso no hago nada. Por eso no sé nada. Hola, Lucho. ¿Qué tal, gente? ¡Lucho! ¿Cómo salió el partido? De ¿Qué? badminton. ¿Y por qué sí? No fue un partido. Fue una formación de promotor de badminton. Pensamos que era un partido. no iba a Estábamos jugar. esperando raquetazos ahí. No. Otro tipo de raquetazos. No, lo que decías recién. Es la buena. Ahí no estuve yo. Y no, entonces esa napia te la Hay que Porque no convidar. me invitan. Dale, basta. ¿Por qué nunca me Así no se llevan puede. a raquetear? No, con lo de las igual ya ahora no tiene sentido que No, lo cuente dale, algo. No, lo de las premoniciones. También y adivinar el futuro. Que me pasa a mí muy seguido. Y lo quería meter en medio de un chiste, pero Ya ya pasó. me sacaron todo Bueno, el clima, pero todo chicos. esto fue un gran chiste. Prepáralo Bueno, para bravo, bravo. Le cagamos el contexto, chicos. Sí, Decíamos, me Orson voy, Welles, hombre de radio, fue incorporado al Salón de la Fama de la Radio en 1988.
un par de años después de... ¿Hay un salón de la fama de la radio? Sí, no sabía. ¿Por qué no nos avisaron? No nos van a dejar estar. ¿Qué te pasa, loco? Con 5 años tenemos que estar. No sé, sí, De tapete al menos. Por lo menos, pasar por la De, puerta. la colita, viste, de la... O aunque sea de en un la- salón. ¿Cómo se llama? ¿De la cortina? Por lo menos tener una estrellita en una calle cortada, no sé. algo. O jugar con las estrellitas. Sí, que saltando sea. jugando a la rayuela. Frank Sinatra fue el padrino de su hija. De la hija que Alto tuvo con Rita padrino Juana. Alto tuvo, padrino. ¿eh? E incluso Picasso también participó en una película de él, así que se rodeaba de gente grosa. Años 70, George Lucas, lo conocen. Fue considerado Orson Welles para ser la voz de Darth Vader en Star Wars. Mira. Pero a George Lucas fue el quien descartó esta opción porque creyó que sería demasiado reconocida. Así que... Claro, era como ver a Orson Welles. Claro. No, está bien, Sí, pues, sí, es sí. correcto, está Orson bien. Vader. Me pasa. Orson Vader. Darth Wells. Lo que sí le puso la voz a Unicron, un personaje de la película animada Transformers de los años 80. Le puso la voz. Está el mito de que en verdad no fue él, sino que después, porque él, la película se estrena después que él muere. Y no sé, dicen que la cambiaron la voz por la de Leonard Nimoy, pero no, la voz es la de Orson Welles, que él declaró su más profundo desprecio por este trabajo que hizo, ¿no? No le gustó poner la voz a un robotito. Y sí, Transformer es una reverenda. Es una reverenda vea. Y la verdad es sí. Sí. Decíamos que hizo un policía obeso Orson Welles en una de esas Subió películas. de peso, me Sí. imagino. No. Él medía 1,82 m y en sus últimos días de vida llegó a pesar 160 kilos. No, Estaba pero muy mal. Eso también 160. El gordo Welles. El gordo El Welles. famoso gordo Welles. Sí, le trajo muchos problemas. Tenía de salud. 70 kilos de más fácil, boludo. Terrible. Un tiempo después de la Guerra de los Mundos, Orson Welles estaba caminando por una calle por el estado delictivo de Texas. Sí. El estado de las masacres. Iba caminando por una avenida, cuando de golpe un coche para en una esquina, el conductor baja la ventanilla y le pide indicaciones porque estaba perdido a Orson Welles, sin saber que era Orson Welles. Cuando hacen contacto visual, el conductor de este auto era Herbert George Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, de la novela. Excelente. Terminaron pasando el día juntos, calculo que cagándose de risa. Mira estos boludos como se creyeron la historia. Excelente. Se cruzaron ahí de casualidad caminando por Texas. Orson Welles ganó el Oscar a Mejor Guión por El Ciudadano Kane. También fue nominado a Mejor Director y Mejor Actor. Solo 7 cineastas han logrado esta triple nominación, o mejor doble nominación en cuanto a dirigirse a sí mismo. Claro. Protagonizo y dirijo mi propia película. No ganó estos premios y ganó el de Mejor Guión. Y también es uno de los pocos actores que han conseguido una nominación en su primera interpretación en el cine. O sea, fue su primer película, El Ciudadano Kane. Debut y alto debut. Y fue nominado al Oscar. Tiene 2 estrellas él. A falta de una, tiene 2 estrellas en el Paseo de la Fama de ¿Por qué Hollywood. dos? Una por radio y otra por actor, una cosa Una así, ¿o por qué? si la perdés y la otra por... Claro, no le gusta compartir. Una por boludo y la otra por si la perdés, como le decía Tanga Claro. Langa. Una por su trabajo en radio, que está en la Hollywood Boulevard al 6600, más o menos. Pueden ir a buscarla. Por Sí, si la voy a ir. Sí, ahora justo Dale. estaba pensando. Sí, no sí, tenía lo nada que que quería hacer. Vamos el mes que viene, en Y invierno. la vacaciones otra, de invierno. la otra por su carrera en el cine, que está en la Vine Street, al 1600, al lado de Starbucks. Al lado de una entre Al un lado de Starbucks y un Starbucks McDonald's. están las ojalá. estrellas, sí. Y la última curiosidad de la vida de este gran personaje de Orson Welles. Resulta que en los años 30, decíamos, él trabajaba en varias radios haciendo estas dramatizaciones, estos radioteatros. Y la ciudad de Nueva York es un caos, el tránsito, lo sigue siendo hoy, lo era en los años 30. Y dependía mucho de este tráfico porque se tenía que ir de una radio a otra, salía del aire de una y a los 10 minutos, un ratito después salía al aire en otra. No quería llegar tarde y descubrió un vacío legal. Descubre un vacío legal para no llegar tarde a estos compromisos. Se enteró de que no era necesario estar enfermo para pedir una ambulancia para que te traslade. Así que empleó este servicio, pedía una ambulancia y lo trasladaban de un lugar a otro, se iba en ambulancia, como se abre el tránsito cuando pasa una ambulancia, la sirena, Me está y jodiendo. llegaba temprano siempre por este vacío Hubo legal. un jugador por de más- fútbol no de te la puedo Argentina. creer. No, sí, un aplauso, pero igual. Un genio. No sé, me es tan raro escucharlo. ¿Qué ibas a Un decir, jugador Seba? de fútbol de Argentina, no me acuerdo cuál, llegaba tarde a su casamiento a la iglesia y pidió una ambulancia. Y fue a la Ahora, iglesia pero yo en la ambulancia. en- te lo juro. Entendería que la lógica es llamo una ambulancia pero me va a llevar al hospital. No, llamo a la ambulancia como un taxi que me lleva a la radio. A lo digo. Uber. A No, lo capaz Uber, que tenía mal. el radio cerca de la Del ambulancia, hospital, claro, de la- si me decís, del hospital. Justo hay un hospital al lado de la radio, bueno. O a hiciste una bien. cuadra te dejaba cerca, te salvabas de todo el tránsito, era
un golazo, un genio. Una estación. Era como las estaciones Sí, del subte, sí, sí, sí. pero eran O los de vuelta hospitales. decía, che, ya me siento bien, me dejás acá en la esquina. Como Sí. la H, hospitales, exacto. tenés razón. Hospitales, sí, sí, sí. Así que esa fue la genial vida de este personaje que me gustó mucho, Orson Welles. Cerramos Escuchen La claquetón. Guerra de los Mundos que Genial. vale la pena, está buena. Cerramos claquetón del día de la fecha. Cerramos con la esto. claqueta del día de hoy. Quédate hasta las 18 que aún hay más.